Me encuentro en ti, alegre estoy, todo temor tú lo limpiarás, Señor.
Sí, Señor, esta mañana te adoramos, Señor. Qué bueno es disfrutar este nuevo día, Señor, y exaltar tu presencia, Señor, y glorificarte, Señor, por todo lo que has hecho, Señor. Te damos gracias, Señor, por el sacrificio en la cruz del Calvario, Señor. Gracias por habernos dado salvación y vida eterna, Señor. Tú lo hiciste y por eso nosotros, tus hijos, esta mañana te adoramos, bendito Rey, te exaltamos. Oh, glorioso eres tú, Señor. Misericordioso eres tú, Señor. Gracias por tu presencia, Señor. Tu fidelidad y tu misericordia. Desde allá, desde su casa, adórele un momento más. Después de este momento de adoración y para pasar a este momento tan importante como es la cena del Señor, yo quiero pedirle que allá en casa usted le glorifique un momento más y usted le diga: Señor, gracias. Oh, Señor, eres bueno. Señor, eres misericordioso, Señor. Qué bueno, Señor, esta mañana estar delante de estos elementos y poder disfrutar, Señor, y poder, Señor, recordar, Señor, allí en obediencia lo que dices en tu palabra, Señor. Qué bueno eres, Señor. Bendito eres tú, Señor. Gracias, 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 Señor. Oh, sí, Señor, gracias. Iglesia, buenos días. Bienvenidos a este tiempo, Iglesia del Señor, para disfrutar de este momento tan importante, tan maravilloso como es la Santa Cena o la Mesa del Señor. Mes a mes, al comienzo de mes, como Misión Panamericana, instruimos a la iglesia, ya al no poder todavía reunirnos, sino estar a través de este medio, de que allí en casa hemos sido muy claros en las instrucciones, ¿cierto? Para que participemos de la mesa todos los que han sido bautizados bíblicamente. Es bien claro esto, porque después de que una persona ha dado este paso de obediencia, como es el bautismo, que no dice que es para salvación, sino que afirma que ya la persona es salva, viene esta otra ordenanza, este otro mandato, como es la Santa Cena o la Mesa del Señor. Y hay unos parámetros bíblicos, hay unos fundamentos bíblicos, y los hemos leído y sé que usted los conoce, y le pido que esté muy atento, sea muy reverente allá en casa, y que juntos disfrutemos este tiempo, celebremos este tiempo, porque es un tiempo para celebrar, es un tiempo para recordar, es un tiempo para testificar, es un tiempo para glorificar al Señor. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 23, quiero leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra, dice: pues yo les transmito, está hablando el apóstol Pablo, yo les transmito lo que recibí del Señor mismo. La noche en que fue traicionado, el Señor Jesús tomó pan y dio gracias a Dios por ese pan. Luego lo partió en trozos y dijo: esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban. Pues cada vez que coman este pan y beban esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Versículo 27 dice: por lo tanto, cualquiera que coma este pan o beba esta copa del Señor en forma indigna es culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Por esta razón, cada uno debería examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa, pues si alguno come el pan y bebe de la copa sin honrar el cuerpo de Cristo, come y bebe el juicio de Dios sobre sí mismo. Esa es la razón por la que muchos de ustedes son débiles y están enfermos, y algunos incluso han muerto.
Versículo 31. Si nos examinamos a nosotros mismos, Dios no nos juzgaría de esa manera. Sin embargo, cuando el Señor nos juzga, nos está disciplinando para que no seamos condenados junto con el mundo. Y allí la palabra nos habla entonces, y allí podemos ver el fundamento para este momento tan especial como es la cena del Señor. Y podríamos hablar de varias cosas, lo que es la cena del Señor, porque la cena del Señor es un acto de obediencia. La cena del Señor, número 2, es un acto para recordar, ¿cierto? Dice, háganlo en memoria de mí. Es un acto de obediencia porque fue instituido por el Señor Jesús. Dice allí el apóstol, el día que Él fue traicionado. En Reina Valera dice, la noche que Él fue entregado, ¿cierto? Entonces, no, es un mandato, es un acto de obediencia. Número 2, es un acto para recordar. ¿Qué recordamos? Que Él se entregó en la cruz del Calvario, que usted y yo éramos quien debíamos de morir por el pecado, pero Él tomó nuestro lugar y Él nos ha dado salvación allí en la cruz del Calvario. En el libro de Isaías capítulo 53 nos habla de todas las cosas, varón despreciado en dolores, en quebrantos. Él llevó nuestras enfermedades, nuestras dolencias, el castigo de nuestro pecado fue sobre Él. Y habla una cantidad de cosas que es bueno leerlo para recordar. Es interesante que el Señor Jesús no dijo que lo recordáramos por su nacimiento, que lo recordáramos era por su muerte, porque su muerte tiene una importancia. La muerte del Señor Jesús en la cruz del Calvario para nuestras vidas, y Él lo hizo por amor. Entonces es un acto de obediencia, es un acto para recordar, es un acto también para testificar, porque estamos hablando de nuestro testimonio y estamos hablando de nuestra fe. En el libro de Efesios dice que somos hijos de un mismo Padre, bautizados por un mismo Espíritu y lavados por la misma sangre del Hijo de Dios. Entonces es un acto para testificar, y también es un acto profético también, porque dice que un día lo haremos con Él allá en el cielo. Un día lo haremos y usted y yo esperamos. Y esos elementos también nos profetizan, estos elementos nos dicen quiénes somos usted y yo como hijos de Dios, de dónde hemos venido y todo lo que Dios ha hecho. Pero vemos también que en el versículo 27 en adelante habla también de cómo se debe de tomar estos elementos, ¿cierto? ¿Cómo se debe de tomar estos elementos? Dice, cada uno pruébese a sí mismo para poder tomar, por lo que implica, por lo que representa, por la unidad de la que nos habla esos elementos, de que somos miembros del cuerpo de Cristo y de que así como todos los miembros representan un cuerpo y es uno solo, entonces habla de la armonía, habla de la unidad, de no estar divididos unos contra otros, sino estar en paz en nuestro corazón para así poder tomar estos elementos en reverencia y en adoración. Me gusta mucho porque dice, esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, versículo 25. Confirmado con mi sangre, hagan esto en memoria de mí toda la vez que la beban, pues cada vez que coman este pan y beban esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Y estamos hablando de cómo se debe hacer, ¿cierto? Y el versículo 29 dice, pues si alguno come el pan y bebe la copa sin honrar el cuerpo de Cristo, come y bebe el juicio de Dios sobre sí mismo. Esa es la razón por la que muchos de ustedes son débiles y están enfermos, y algunos incluso han muerto. Pero podríamos ir a la parte contraria del texto y mirar que los que lo hacen de la manera adecuada pasan entonces de el estado de debilidad a fortaleza.
¿Dónde puedo ver eso? En el libro de Lucas, cuando nos habla de los dos caminantes que iban camino de Emaús, porque dicen que los ojos de ellos fueron abiertos cuando el Señor Jesús partió el pan en la mesa y ellos entendieron quién era el que les hablaba. Entonces también creemos que en este momento tan solemne muchos también son sanados, son restaurados, sus ojos espirituales son abiertos para que puedan entender y discernir el gran e inmenso amor de Dios. Entonces vamos a pasar a ese momento y voy a pedir que tome sus elementos. Tengo en mi mano los elementos: el pan, símbolo de su cuerpo, y la copa, símbolo de su sangre. Y quiero orar y que ahí en un momento de adoración y de reverencia tomemos estos elementos esta mañana. Voy a invitar que todos los que han sido bautizados bíblicamente en casa, allí con los elementos listos, entonces usted participemos en familia, porque después de esto quiero orar y ministrar un momento a esa unidad en familia. Entonces vamos a orar. Padre, esta mañana es una mañana preciosa, Señor. Es un tiempo maravilloso, Dios. Tu palabra dice que este es el día que hiciste para que nos gocemos y alegremos en ti, Señor. Y esta mañana estamos de celebración, Señor. Esta mañana, Señor, celebramos la victoria que tú nos diste en la cruz del Calvario, Señor. Celebramos, Señor, que por tu muerte, Señor, nosotros hemos recibido vida y vida en abundancia, Señor. Esta mañana coloco este pan, símbolo de tu cuerpo, Señor, que fue desfigurado allí en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados, Señor. Y te honramos esta mañana. Al igual coloco esta copa, símbolo de tu sangre, Señor, la sangre de la alianza nueva y eterna, Señor, la sangre del nuevo pacto, Señor, que fue derramada, Señor, para el perdón de nuestros pecados. Esta mañana nos tomamos en esa actitud de adoración en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Participe esta mañana de los elementos. Gracias, Señor. Qué momento tan especial, Señor. Tan sublime. Voy a invitar a que usted abrace un momentico a su familia y después de haber tomado los elementos y oremos. Señor, glorifícate esta mañana, Señor. Esta mañana, Señor, oro por mis hijos Samuel y Alexis, Señor, por mi esposa Janet, Dios. Y te doy gracias por ellos, Señor. Gracias porque, Señor, como sacerdote, Señor, en esta hora, Señor, sobre ellos, Dios, yo oro para que, Señor, tú abundes sobre ellos, Señor, en tu gracia, en tu sabiduría, en tu paz, en tu consejo. Usted allá desde casa empiece a ministrar y coloque las manos sobre su familia. Señor, bendice, Señor, cada uno de los miembros de nuestra familia. Allá en las casas, Señor, glorifícate. Sana al enfermo. Levanta, Señor, al abatido. Liberta al cautivo, Señor, en el nombre de Jesús. Interviene, interviene. Tu palabra dice en Isaías 58 que tú nos pastorearás siempre. Pastorea, Señor, tu iglesia en esta mañana. Pastorea cada uno de estos hijos, Señor, cada una de estas hijas, e interviene, Señor, poderosamente para tu gloria y para tu honra, Señor. Guarda, Señor, cada familia del mal, para que el mal no les dañe, Señor, del engaño del enemigo, de la obra de las tinieblas. Guárdales y líbrales poderosamente esta mañana. Ministra tu paz, ministra tu consejo, Señor, ahora mismo sobre mi familia y sobre cada familia, Señor, en el nombre de Jesús. Glorifícate, glorifícate, Señor. Haz milagros y prodigios esta mañana en cada vida, en el nombre de Jesús. Interviene poderosamente, Señor, para tu gloria y para tu honra en cada vida, Padre Celestial. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu misericordia, Dios. Te honramos esta mañana en el glorioso nombre de tu Hijo Jesucristo.
Amén y amén. Qué glorioso este momento, qué especial este momento. Un mover de Dios especial esta mañana en cada vida. Bueno, querida iglesia, vamos a pasar a ese tiempo tan especial como es la palabra del Señor. Después de haber tenido este tiempo, le animo a que siga ahí, a que no se distraiga y a que juntos esta mañana disfrutemos ese precioso momento como es la palabra del Señor. Y quiero invitarles a que por favor abramos la Biblia en el Evangelio según San Lucas. Lucas capítulo 22. Y vamos a mirar el versículo 31 al 34. Evangelio según San Lucas, capítulo 22 y los versículos 31 al 34. Dice la palabra del Señor. Aquí hay un título que dice: Jesús predice la negación de Pedro. Y dice la palabra del Señor: Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo. Pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Pedro dijo: Señor, estoy dispuesto a ir a prisión contigo y aún a morir contigo. Jesús le respondió: Pedro, déjame decirte algo. Mañana por la mañana, antes que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Hemos orado, pero quiero invitarle un poco más, una corta oración. Señor, gracias esta mañana por esta tu palabra, Dios. Señor, has ministrado nuestras vidas esta mañana de una manera especial. Nos hemos gozado en el tiempo de la alabanza y de la adoración, Dios. Y qué bueno, Señor, es continuar con este tiempo especial de tu palabra, Dios. Permítenos, Señor, esta mañana ser confrontados, edificados, reargüidos, enseñados, Dios, por esta palabra. Espíritu de Dios, tú que eres el Maestro por excelencia, interviene y obra poderosamente en el nombre de Jesús. Amén y amén. El título de esta enseñanza es El fundamento de una derrota. Mucho sabemos acerca de la vida de Pedro, de tantas cosas que hay para analizar acerca de la vida de él. Hemos visto en la palabra que era un hombre muy emocional, muy impulsivo. También era un hombre arriesgado. En un suceso, Pedro tuvo una revelación en una ocasión cuando Jesús estaba preguntando acerca de quién decía la gente que era él y qué pensaban ellos que era el Señor. Y Pedro tiene una excelente revelación cuando dice: tú eres el Hijo del Dios viviente, ¿cierto? Y allí Pedro obtiene una respuesta que alegra su corazón, pero poco después de esto hay una exhortación. Cuando Jesús estaba hablando de que se acercaba el momento de su partida, y evidentemente en uno también de sus impulsos, Pedro le dice: Señor, tal cosa no te acontezca. A lo cual Jesús le responde: apártate de mí, Satanás. Y esa era la situación. A veces actos impulsivos que podían traer algo bueno, era arriesgado, pero también a veces otras situaciones que confrontaban la vida de Pedro y tenían que hablarle mucho. Y creo que es una persona que habla profundamente a nuestras vidas, porque son las cosas que hoy vemos a veces en los creyentes, ¿cierto? Creo que muchos podemos identificarnos en algunas situaciones con la vida de Pedro, ¿cierto? Y qué interesante esta mañana hablar
Y más que eso, mirar cuáles fueron los pasos que fundamentaron la derrota de Pedro, porque Jesús está hablándole allí en el versículo 31. Y esta mañana vamos entonces a ir mirando los pasos que fundamentan una derrota. Pero no sin antes mirar las palabras del maestro. Hubo unas palabras de advertencia del maestro. ¿Será que hay palabras de advertencia del Señor para nuestras vidas? Yo creo que sí. Todo el tiempo el Señor está hablándonos y por su palabra nos habla. Y usted y yo podemos mirar cómo a veces Dios nos habla y de cosas tan puntuales como apartarnos de algo, alejarnos de algo, de tomar una decisión y tomar las decisiones a tiempo, porque las decisiones debemos de tomarlas a tiempo. Las cosas que Dios está hablando a nuestra vida, las cosas que Dios habla a nuestro corazón, es importante tomar precaución con estas cosas, porque Él conoce nuestro corazón. Dios sabe lo que hay delante de nosotros. Él sabe lo que va a suceder, lo que va a pasar en nuestra vida, y por eso están sus palabras. Pero también las estaba ¿para quién? Para Pedro. ¿Cuáles fueron las palabras de advertencia del maestro? Simón, 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 le dice, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo. Es importante mirar aquí varias cosas. La tentación y mirar que lo que dice allí la Escritura, y que no solamente son las palabras para Pedro, sino que también son las palabras para nosotros. Porque la Biblia dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Sed sobrios y velad. Y debemos de tener en cuenta esto, la tentación. La tentación está cerca desde el mismo abrir de los ojos. En el momento que menos lo esperamos, está allí la tentación. La tentación todo el tiempo toca a la puerta. Pensamientos vienen, pensamientos van, y a veces estamos inmersos, aún a veces en el mismo sueño. Porque vuelvo y le digo, esto es de todo el tiempo. Debemos de tener cuidado, la tentación. La Biblia dice que el tentador es Satanás, y como tentador trae tentación. Él conoce los puntos débiles, Él conoce las partes que pueden afectar y dañar tu vida y mi vida. Y evidentemente el Señor estaba allí y le dice muy claro. El mensaje no solamente es para Pedro, para Simón, sino que el mensaje también es para los otros discípulos. Hablemos un poquito del contexto. Jesús estaba próximo a ser entregado. Próximo a ser entregado. Iba a suceder algo. Los discípulos iban con Jesús. Los discípulos decían, seremos fieles a ti, seguiremos contigo. Pero no imaginaban el momento tan difícil que iba a llegar y cómo esto los iba a afectar. Pedro allí estaba muy seguro, Jesús le está diciendo, está hablando de la tentación, pero también le dice, ten mucho cuidado. Ten mucho cuidado. Debemos de tener mucho cuidado. Ten mucho cuidado, se le dice a Simón. Pero también son las palabras para nosotros. Tener mucho cuidado. Hay muchas cosas. Yo no sé usted qué está enfrentando, qué está viviendo. Hoy está usted allí sentado en este momento, este instante, esta mañana de domingo. Pero sabe, tenga mucho cuidado, porque hay cosas rodeando su vida. Hay cosas que el Señor sabe y que por su palabra Él dice, tengan mucho cuidado, como le dice a Pedro. Otra advertencia, estar alerta. Mateo 26:41 dice, velad y orad para que no entréis en tentación, porque a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Es bueno pensar en eso. Nuestra carne es débil. En nuestra humanidad somos débiles y por eso debemos de estar alerta. Esta fue la palabra del maestro. Y otra advertencia, no puedes jugar con esto. Simón, Simón, Satanás ha pedido para zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo.
como una leve paja los ha pedido para zarandearlos. No pueden jugar con esto. Ahora yo le llevo a pensar esto, o le pregunto esto: ¿cuántas veces le decimos a Dios que somos fuertes, que eso no va a pasar? ¿Cuántas veces oramos al Señor para que nos guarde de la tentación? Déjenme decirle que eso debe ser una labor diaria. Señor, guárdame de la tentación, como dijo Jabes. Señor, y líbrame del mal para que el mal no me dañes, como dijo Jabes. Pero también como dice la oración modelo en el Padre Nuestro: Señor, guárdenos de la tentación. Ahora vamos a seguir entonces con cada uno de los pasos que llevó a Pedro a esa derrota, el fundamento de una derrota. Primer paso: Pedro se jactó de sus buenos deseos. Cuando Jesús le dijo esto, Pedro respondió en el versículo 23: Señor, estoy dispuesto a ir a prisión contigo y aún a morir contigo. Qué bueno es poder ir a versículos más adelante. Cuando usted mira el versículo 54, mire lo que dice allí. Entonces lo arrestaron y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote, y Pedro lo siguió de lejos. Los guardias encendieron una fogata en medio del patio y se sentaron alrededor, y Pedro se sumó al grupo. Una sirvienta lo vio a la luz de la fogata y comenzó a mirarlo fijamente. Por fin dijo: este hombre era uno de los seguidores de Jesús. Pero Pedro lo negó: mujer, ni siquiera lo conozco. Después de un rato, alguien más lo vio y dijo: seguramente tú eres uno de ellos. No, hombre, no lo soy, contestó la segunda vez. Versículo 59. Alrededor de una hora más tarde, otra persona insistió: seguro este es uno de ellos, porque también es Galileo. Pero Pedro dijo: hombre, no sé de qué hablas. Inmediatamente, mientras aún hablaba, el gallo cantó. En ese momento el Señor se volvió y miró a Pedro. De repente las palabras del Señor pasaron rápidamente por la mente de Pedro. Mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Y Pedro salió del patio llorando amargamente. Qué bueno pensar en este momento, en el momento en el que se llega las 3 veces de la negación. El gallo canta. Inmediatamente la mirada de Pedro se choca con la mirada del Señor. Imagínese usted, no era una mirada de acusación, no era una mirada de reproche, no. Era una mirada que estaba probablemente diciéndole: yo sí te conozco, tú no te conoces, pero yo sí te conozco. Yo sé que eres débil, yo sé que eres débil. Y simplemente esto confrontó y hizo estallar el corazón profundamente de Pedro, porque él pudo darse cuenta que evidentemente el Señor tenía la razón. Pedro se jactó de sus buenos deseos. A veces nos jactamos de los buenos deseos, a veces tomamos compromisos, a veces decimos cosas sin medir las consecuencias, a veces hacemos compromisos con Dios. Y Dios nos dice: tengan cuidado. En el libro de Eclesiastés dice: cuando te acerques a Dios, acércate más para escuchar que para hablar, porque a veces somos ligeros. Ahora, ¿qué debemos de hacer frente a esto? Debemos de doblegarnos, porque usted y yo somos limitados. Usted y yo somos seres cambiantes. Usted y yo somos seres que por nuestra naturaleza caída a veces nos afectamos por las situaciones, y vienen pensamientos y vienen situaciones. Pero ¿qué debemos de hacer frente a esta situación? Doblegarnos.
Vamos a mirar Marcos 8:32. Quiero que miremos Marcos capítulo 8, versículo 32. Dice acá la palabra del Señor. Mientras hablaba abiertamente de eso con sus discípulos, Pedro lo llevó aparte y empezó a reprenderlo por decir semejantes cosas. Semejantes cosas. Jesús se dio la vuelta, miró a sus discípulos y reprendió a Pedro. Aléjate de mí, Satanás, dijo. Ve las cosas solamente desde el punto de vista humano, no del punto de vista de Dios. Qué tremendo, ¿no? Entonces debemos de doblegarnos porque somos limitados. Segundo paso que es el fundamento de la derrota, que fue la caída de Pedro. Y Pedro era un hombre que oraba poco. Si seguimos con los relatos, vamos a mirar Lucas 22:39. Ahí mismo, Lucas 22:39. Recordemos el momento tan difícil que estaba viviendo Jesús, próximo a ser entregado. Dice Lucas 22:39. Luego, acompañado por sus discípulos, Jesús salió del cuarto en el piso de arriba y, como de costumbre, fue al monte de los Olivos. Allí les dijo: oren para que no cedan a la tentación. Y en este momento tan difícil, porque también podemos verlo en Mateo 26:38, Jesús abre su corazón. Jesús les dice: mi alma está angustiada, estoy pasando un momento muy difícil, porque Jesús se retira un poco y después regresa donde ellos. Ahí en Mateo 26:38, después regresa donde ellos y Jesús le dice: mi alma está angustiada, ¿por qué los encuentra dormidos? Y él les dice: ¿no habéis podido velar conmigo ni siquiera una hora? En ese momento tan difícil, Jesús está abriendo su corazón. El Señor está hablando de la tristeza de su alma. Está manifestando que Él quería que ojalá en ese momento ellos le acompañaran. Pero ellos se quedan dormidos. Ahora, qué interesante ver esto, ¿no? Hoy podemos hablar un poco acerca de lo que está pasando espiritualmente en la vida de los creyentes. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Sabe? Yo ya había hablado de este tema, ya había grabado temática de este tema, pero ¿sabe? He sentido nuevamente volver a recordarlo porque yo quisiera que usted esta mañana evaluara su vida espiritual. ¿Cómo está su vida espiritual? Porque quizás su vida espiritual está en un declive y quizás esto que está hablándonos el Señor es lo que debemos de tener en cuenta, porque quizás a veces se da el mofarnos, no estamos bien. El apóstol Pablo dijo: el que esté firme, mire que no caiga. Y viene entonces este segundo paso: orar poco. Mire, estas situaciones vienen a veces a la vida, pero yo le pregunto: ¿cómo está su vida de oración? ¿Cómo está su vida espiritual en este tiempo? En este tiempo donde las iglesias cristianas han dejado de congregarse, donde muchos han estado sacando evaluaciones de su vida espiritual, porque quizás la vida espiritual dependía de reunirse o de compartir la palabra el día domingo, pero quizás se ha dejado ese hábito y hay quizás una pereza, por así decirlo, al volver otra vez, porque pronto volveremos a reunirnos. Estoy seguro de ello. Ya ha pasado buen tiempo. Pero ¿cómo está la vida espiritual? ¿Cuánto regresarán? ¿Cómo está la vida de oración de muchos? ¿Cómo está la vida de la lectura de la palabra? ¿Cómo está la vida espiritual? Era un hombre que oraba poco. Esto fue el segundo paso. Pero viene un tercer paso. Y es que Pedro durmió demasiado. Pedro durmió demasiado. Y cuando una persona duerme demasiado, no se actúa con prudencia, no se actúa con claridad. Cuando hablamos de el dormir demasiado, hablamos de estar muy desapercibido de las cosas y de la situación espiritual. Estar muy apercibido, no entender el mundo espiritual. Y viene a veces esa ceguera espiritual. Pero el tercer paso fue: Pedro durmió demasiado. Cuando se duerme demasiado no se actúa con prudencia y en el momento difícil no hay claridad.
Usted puede describirme, decirme qué fue lo que hizo Pedro en ese momento, en todo este momento. Recordemos que Pedro saca algo y Pedro saca una espada. Inmediatamente. En este momento, cuando viene la confusión allí, en el arresto de Jesús, Pedro saca una espada. Y Jesús dice, no es así, no es así. Y no había claridad y todo esto fundamento la derrota. Pero también hay un cuarto paso que está asociado al tercero. Pedro actuó demasiado rápido. Actuó demasiado rápido. Le dije ahora que Pedro era una persona que muy impulsivo y era las personas de que primero se lanzaba y después pensaba. ¿Qué fue lo que hice? Y a veces nos sucede a muchos de nosotros, ¿cierto? Esas situaciones. Pero fue lo que fundamentó la derrota. Pedro actuó demasiado rápido. Y hay un quinto paso, y es que Pedro siguió a Jesús. Pedro siguió a Jesús de muy lejos. De muy lejos. Se fue distanciando poco a poco. Poco a poco fue tomando distancia. Ahí está en las Escrituras. Mire, vamos a continuar en el versículo 35. Dice, entonces Jesús les preguntó, cuando los envié a predicar la buena noticia y no tenían dinero ni bolsa ni otro par de sandalias, ¿les faltó algo? No respondieron ellos. Pero ahora les dijo, tomen su dinero y un bolso de viaje. Si no tienen espada, vendan su manto y compren una. Pues ha llegado el tiempo en que se cumpla la siguiente profecía acerca de mí. Fue contado entre los rebeldes, así es lo que los profetas escribieron acerca de mí, que se cumpliría. Entonces podemos mirar, y más adelante en el versículo 41, dice, se alejó a una distancia como de un tiro de piedra, se arrodilló y oró, Padre, si quieres te pido que quites esta copa de mi sufrimiento, de mí, sin embargo quiero que hagas tu voluntad, no la mía. Y más adelante sigue hablándonos la Escritura y nos habla de este paso que estamos hablando. Pedro siguió a Jesús de muy lejos. Todo esto entonces fundamenta lo que le dije, la derrota. Y yo quisiera preguntarle, ¿estás siguiendo a Jesús de cerca? ¿Estás cerca del corazón del Padre? ¿Cómo está tu relación con Él? ¿Cómo está? ¿Estás viviendo unos tiempos espirituales maravillosos? Ahora cuando ha habido más tiempo y tenemos más oportunidad, ¿cómo está su relación con el Señor? Recuerde, Pedro tuvo una fuerte caída. Como le dije ahora, los ojos de Pedro se cruzaron con el Señor Jesús y Pedro dijo, es verdad. Pedro se levantó. Pedro continuó adelante. Déjeme decirle que el Pedro que usted ve en las cartas no es este mismo Pedro de los evangelios, no es el mismo. Fue un hombre que aprendió de sus caídas, fue un hombre que aprendió de estas caídas, aprendió a aferrarse a la mano del Maestro y a caminar con él. Porque evidentemente el Pedro de las cartas sí era el hombre que estaba dispuesto a dar la vida, ya era un hombre más maduro en la fe, ya era un hombre de más compromisos en la fe. Y sabe, mi querida iglesia, lo que Dios quiere en este tiempo es que haya un compromiso más profundo, de que haya una relación más profunda, de que usted y yo tengamos cuidado con nuestro caminar, que midamos nuestros pasos y que avancemos. La Biblia dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Estoy seguro que las personas que nos escuchan, hay algunos que en algún momento han retrocedido, han fallado, y ese retroceso ha traído cosas terribles, y hoy se han aferrado con tanta fuerza que no se separan del Señor. Y yo quiero esta mañana orar por todas esas personas que hoy nos escuchan, que están enfrentando un momento difícil y que necesitan
doblegarse y esta mañana necesitan abrir su corazón y decirle al Señor, interviene en mi vida. Quiero invitarle a orar, quiero invitarle a que cierre sus ojos y quiero a que allá en casa usted haga compromisos con Dios. Dígale, Señor, interviene en mi vida esta mañana. Obra poderosamente. Señor, coloca tu mano sobre cada uno de tus hijos. Tú sabes la condición espiritual que cada uno está enfrentando, Señor. Oh, Señor, y este es el pueblo que tú compraste y escogiste. Señor, levanta poderosamente cada vida. Oh, espiritualmente, fortaléceles, guíales y ayúdales, Señor. Padre, muchas gracias porque tu presencia, Señor, está en nuestro hogar y en nuestras vidas. Sigue orando y sigue levantando poderosamente en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, que Dios continúe bendiciendo sus vidas. Sigamos orando para que Dios nos guíe en este tiempo. Hay que esperar un poco más. Tengamos paciencia un poco más para ese momento donde podamos abrir nuevamente el templo y estar allí juntos. Y siga usted allá en su casa, fortalecido en la oración, en la palabra, mirando las transmisiones y estando ahí conectado. Aliente la vida de otros, porque es importante. Hasta una próxima. Que Dios continúe bendiciéndoles.